Hola, hola chicos, bienvenidos un día más al Gremio de los Dragones. Como se podrán dar cuenta, esta es una semana bastante especial porque me están viendo 2 días seguidos. Como se pudieron haber dado cuenta, el día de ayer tuvimos una pequeña historia de terror y el día de hoy les voy a traer un tema muy interesante. Este tema, chicos, aquí en México es bastante importante. Bueno, para algunas personas es importante, para otras quizás no tanto, pero el día de hoy se conmemora el Día del Niño. Yo sé que la festividad del Día del Niño varía mucho de país en país, pero aquí en México lo celebramos el 30 de abril. Y bueno, aquí hay que mencionar, chicos, que el Día del Niño tiene una historia bastante interesante, ya que esta es como, podríamos llamarlo como una festividad que se inventó hasta relativamente muy poquito tiempo, aproximadamente unos 80 años, por ahí más o menos, y es una festividad que se celebra en diferentes fechas en varios países. Aquí hay que mencionar que según la OMS, y no era la OMS, pero como ya estoy traumada porque la OMS es la que nos habla del coronavirus, sí, no, ya lo tengo como que súper presente. Disculpen chicos, es la UNICEF. Perdón, es que de verdad ya la OMS me tiene traumada. Perdón, maldito coronavirus. Pero bueno, la UNICEF. La UNICEF es la que declaró que se celebrará el 20 de noviembre, el Día del Niño. Pero aquí en México, como el 20 de noviembre es el día de nuestra revolución, el gobierno decidió pasarlo para el 30 de abril. Y ese es el tema del día de hoy, el Día del Niño. Ahora chicos, vamos a pasar a un poquito de historia. Antes que nada hay que mencionar que aquí en México los niños siempre han tenido como un papel central en la sociedad. No siempre como de la misma manera a lo largo de toda nuestra historia, pero por ejemplo, en la época prehispánica los niños eran considerados como un regalo de los dioses. Aunque no por ser un regalo de los dioses quiere decir que se les trataba, pues digamos que de manera pues chida. Bueno, no sabría cómo mencionarlo en este caso, pero imagínense, en la época de los mexicas, ellos tenían una sociedad militarista, por lo que solían ser personas un poquito estrictas. Por ejemplo, si sus niños se portaban mal, los obligaban a respirar humo de chile. Cualquier persona que sea de México sabe que cuando la abuelita, la mamá está ahí cocinando cosas con mucho picante y los está dorando, es casi una, no sé, una bomba de gas y estás muriéndote. Entonces imagínense, a los niñitos los ponían, órale, mijito, respira de chile porque te portaste mal. Y eso eran como que los papás más tranquilos, porque los papás un poquito más agresivos solían pinchar a sus mocositos con agujas de maguey. Entonces, imagínense ser niño en la época de los mexicas y portarte mal, pues no era como que lo más recomendable. Posteriormente, en la época de la colonia, el papel del niño pues sigue siendo como central, aunque esto no quiere decir que tuviera... Bueno, es que aquí era como en el México actual, que depende la clase económica en la que naciste, pues era como se te trataba como niño. No era lo mismo la educación que recibía, por ejemplo, un niño que era hijo de españoles al hijo que, no sé, sus papás eran esclavos africanos. Entonces, iba variando, pero como digamos que más o menos no se les trataba tan mal aquí en México como se les trataba en otras partes de Europa. Entonces eso ahorita lo vamos a ir viendo. Y por ejemplo, cuando les mencionaba que los niños no tenían el mismo papel aquí en México, bueno, más bien que los niños aquí en México recibían un trato pues bastante decente a comparación de Europa. Esto lo decía porque tan solo les voy a poner como ejemplo la época victoriana. En la época victoriana en Inglaterra los niños la pasaban bastante mal. De hecho, más que ser considerados niños, simplemente eran considerados humanos encogidos, porque estos pequeños humanitos técnicamente desde los 5 años ya tenían que estar trabajando. Recordemos, en la época victoriana es cuando se da esta el gran boom de la industrialización en Europa, así que varias fábricas empiezan a contratar niños. Y obviamente los contratan porque los niños tenían manos pequeñitas. Entonces ellos podían limpiar o hacer ciertos trabajos donde las manos adultas pues no podían laborar de la misma manera. Por lo que un niño entraba a una fábrica a trabajar a los 5 años y muy probablemente a los 10 ya no tenía dedos. Y esto es una historia real, lo pueden investigar. Realmente la niñez en la época victoriana era horrible.
Pero bueno, ahora vamos a pasar a la época de la guerra. Recordemos, dos de las más grandes guerras que han marcado la historia de la humanidad es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, pues obviamente se dan un montón de catástrofes. Recordemos, las guerras, aparte de ser horribles, pues al menos nos dejan como enseñanza qué cosas deberíamos de evitar para que pues el mundo esté un poquito mejor. Y una de esas cosas era involucrar niños en la guerra. Porque recordemos, en estas guerras, cuando ya se acababan los adultos, ahora sí mandaban a los niños, no importaba cuántos años tuvieran, siempre y cuando pudieran agarrar una pistola o un rifle, eran enviados al campo de batalla, por lo que durante la Primera Guerra Mundial, pues las personas se empezaron a dar cuenta que pues los niños estaban siendo como muy afectados y que pues sin niños no hay generaciones siguientes y pues todo se volvía como muy caótico. Así que en este punto, una vez que se acaba la Primera Guerra Mundial, surgen los Acuerdos de Ginebra, en los que la Sociedad de Naciones, que es la antecesora de la ONU, sacó como una especie de acuerdo donde a los niños se les iban a dar ciertos derechos, y no solamente derechos, sino también, derechos, olvídenlo, era derechos, es que se me va la onda el día de hoy, perdón. Se les dan ciertos derechos para que estos niños, pues en caso de que haya guerras, no se vean tan afectados. Recordemos que aquí en México no entró como tal a la Primera Guerra Mundial, pero aquí hay que recordar que posteriormente México se vuelve parte de la Sociedad de Naciones. Perdón, es que les digo, el día de hoy ando medio despistada. Después México entra a esto de la Sociedad de Naciones y es más o menos en el año 1924 que México decide también tomar esta cuestión de darle derechos a sus humanitos chiquitos. Y darse cuenta que pues aquí en México, cuando fue la época de la revolución, en la época de la revolución también hubo muchos niños que sufrieron los grandes estragos que trajo esta. También tenemos el caso de muchos niños que estuvieron participando activamente en la Revolución Mexicana, algunos como espías y otros más directamente en la línea de fuego. Por lo que pues en este punto ya como que la sociedad empieza a ser más consciente que realmente se debe de proteger a los niños. Pero recordemos que después surge otro suceso que también marcaría la historia de nuestro planeta y les mencionaba, esta es la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, la Segunda Guerra Mundial fue una de las más grandes guerras que ha habido en nuestro planeta y una de las que más vidas humanas se ha cobrado. Y pues obviamente entre esas vidas humanas está la de los pequeños humanitos, es decir, los niños. Recordemos, los alemanes cuando empezaron a crear los famosos guetos, a los niños los mandaban a los campos de concentración. En estos campos de concentración murieron miles y miles de niños. Por lo que una vez que se termina con la Segunda Guerra Mundial, es que se empieza a pensar que pues estos derechos para los niños tienen que ser mucho más estrictos, para que de esta manera, en caso de que haya guerra, pues mínimo la vida de los niños se respete. Que sabemos que es algo que no se hace, que hasta la fecha muchos niños en Medio Oriente siguen falleciendo debido a estas guerras absurdas, pero pues bueno, esa es otra historia. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial se firma en el año 1989, que ya es cuando la ONU ya está como bien institucionalizada. En el 89 se firma la Convención de los Derechos de los Niños. En estos acuerdos se buscaba que todos los países miembros de la ONU prometieran que les iban a dar derechos a sus niños. Aquí hay que mencionar que México toma estos acuerdos hasta el 2000. De hecho, ellos firmaron en el 89, pero es hasta el 2000 donde promulgan la ley de los derechos de la niña y del niño. Posteriormente, en el 2014, son modificados para que ahora sean los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y pues hay que mencionar que pese a que México tiene estas leyes, la realidad es muy diferente, ya que aquí en México, hay que mencionarlo, existen muchos millones de niños que viven en pobreza extrema. En estos derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que firmó México, México se comprometía a que sus niños iban a tener una infancia digna. Y pues recordemos que esa parte de digna implica tener educación, un hogar, una familia, cosa que pues no se cumple lamentablemente en nuestro país. Aquí en México aproximadamente tenemos 40 millones de niños, de los cuales más de la mitad viven en pobreza. Y de la mitad de los 40, que podríamos decir unos 35,
De estos 35, probablemente 20 millones vivan en pobreza extrema, por lo que pues lamentablemente nuestro país no cumple con estos estatutos que ellos firmaron frente a la ONU. Por otra parte, los adultos deberíamos, es que a veces no me acostumbro a que yo soy un adulto, por lo que los adultos deberíamos de comprometernos para poder ayudar a que los niños tengan una infancia más feliz, puedan vivir en un mejor planeta y no dejarles simplemente lo que pues nosotros nos supimos cuidar. Por lo que es muy importante no solamente que este 30 de abril celebremos a nuestros niños dándoles que el dulcecito, que el pastelito, no. Y tampoco lo hagan porque es pandemia, entonces no pueden salir por pasteles, así que omítanlo. Pero pues en lugar de simplemente decirles a los niños, ¡oh, felicidades!, tratemos de dejarles a los niños un mejor planeta para vivir y darles mucho, mucho amor. Así que feliz día del niño, mocosillos, de parte del gremio de los dragones. Un besote y, por cierto, chicos, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Y así que si les gustó, chicos, no se olviden de suscribirse al canal, picarle a la campanita si aún no lo han hecho. Y creo que la campanita estaría de este lado. Bueno, igual, en alguna parte hay una campana para cuando nosotros subamos videos de YouTube les avise que pues hay video nuevo. Y también no se olviden de irme a seguir a mi cuenta de Instagram, que estará apareciendo por acá, o por acá, o por acá. Y también a mi cuenta de Vigo. En Vigo hacemos streamings todos los días con temas muy, muy interesantes. Y pues en los streamings podemos tener una interacción un poquito más cercana. Y ya, eso es todo por el video del día de hoy, chicos. Así que les mando besitos enormes, se me cuidan y nos vemos para el siguiente video. Y pues los quiero mucho, chicos, y les mando miles de besitos desinfectados. Bye, bye.